Hola, buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. En esta oportunidad voy a tratar un tema sobre radiación térmica. Está presentada a manera de problema, ya teórico. Después se dan los datos numéricos. Se trata de lo siguiente. Tenemos un cascarón esférico, claro, de pared delgada. Bueno, ahí claro se ha dibujado un poquito grueso, pero en sí la pared es delgada. Y un cascarón esférico, metálico, metálico. Dentro del cascarón se coloca una fuente luminosa redonda, es decir, esférica. Y entonces esa fuente va a iluminar la parte interior. La parte interior está pintada de negro, negro opaco para que absorba la radiación. Ya, entonces se va a calentar obviamente adentro. Vamos a conocer el radio del cascarón, el radio RB. Ya lo mismo el radio de la fuente luminosa, es una bolita que puede ser, por ejemplo, una bolita de wolframio, supongamos, y hay una bolita de algunos milímetros de diámetro de radio, ya pequeñita nada más, ya que se enciende, se ilumina, ya entonces, y llena de radiación todo el interior. Adentro, como les decía, está pintado de negro, ya entonces el cascarón es metálico. Entonces se conoce el radio de la fuente, se conoce el radio del cascarón RB. ¿Qué más conocemos? Ya con un termómetro se va a medir la temperatura del cascarón, ¿no? Ya TB en grados centígrados. El termómetro lo mide en grados centígrados. Después eso claro se pasa a Kelvin. Ya, entonces con esos datos, la temperatura del cascarón, el radio del cascarón y el radio de la fuente, ¿no? De la bolita iluminada. Con esos datos calcular cuál es la temperatura de la fuente. TF. TF es la incógnita. Entonces aquí estamos hablando claro de radiación térmica. Ya sabemos de, por ejemplo, si tenemos una moneda metálica, ¿no? Y lo exponemos al sol. Ya, por ejemplo, lo colocamos en una mesa, ya en la azotea, ya en la azotea aquí tenemos la moneda, claro, no está dibujada a proporción, por supuesto. Ahí tenemos la moneda. Y ahí está expuesta la radiación solar. Ya en la azotea supongamos que es cielo despejado, y hay por ejemplo puede ser una hora, hora y media o 2 horas, ya expuesta al sol. Entonces, la radiación, va a haber un momento que el sol está por ahí, llega la luz solar, en otro momento, ahí, ya un lapso por ejemplo de 2 horas, supongamos. Entonces llega la radiación solar, se va a calentar la moneda, eso ya sabemos, colocamos la moneda expuesta al sol, al cabo de un cierto tiempo, una hora, 2 horas, se va a calentar. Entonces, claro, pero podemos agarrarlo eso, claro, se va a calentar, está calientito, entonces ya se calienta, esto tiene la temperatura. Pero ¿qué pasaría si esa moneda metálica, claro, metálica la moneda, lo pintamos de negro? Se pinta de negro opaco. Si esa moneda se pinta de negro, entonces el negro opaco, entonces va a absorber más radiación, entonces se va a calentar más. Entonces si tenemos aquí la moneda, esta es una moneda ya pintada de negro opaco. Ya, entonces el negro opaco entonces se va a calentar a una temperatura, ya una temperatura igual a T. Y ahí en la práctica más o menos llega eso a bordeando los 70 grados centígrados, y a una temperatura T. Entonces, claro, se calienta la moneda, los electrones libres se van a agitar, hay un agitamiento térmico dentro. Las cargas eléctricas cuando se aceleran producen radiación, o sea, producen ondas electromagnéticas. Entonces, de acuerdo a la temperatura que alcance esa moneda, se va a emitir ahí la radiación a una determinada longitud de onda frecuencia, ¿no? Entonces aquí, tanto que se absorbe como que se emite. Entonces aquí se absorbe del sol, pero también la moneda está emitiendo. Entonces emite radiación. Entonces hay una emisión, ¿ya? Se emite radiación. Entonces se emite
radiación. Esa radiación se va a medir en vatios por metro cuadrado. Vatio por metro cuadrado. Bueno, este es el fenómeno, claro, de la radiación térmica. El fenómeno que explica esto es la ley de Stefan. ¿Qué dice la ley de Stefan? La radiación térmica, RT, es igual a sigma por la temperatura absoluta a la cuarta. Entonces, esta es la ley de Stefan. Esa es la ley de Stefan y sigma viene a ser la constante de Stefan-Boltzmann. Sigma ya tiene el valor de 5.67 por 10 a la menos 8. Ya vatio por metro cuadrado y grado Kelvin a la cuarta. Ya esa viene a ser la constante, de Stefan-Boltzmann. Ya la constante de Stefan-Boltzmann. Ya, pero tenemos entonces RT. Ya sigma por T a la cuarta, esto se mide en vatio por metro cuadrado. Un dispositivo que tiene las características de... Aquí estamos hablando del cuerpo negro. Esta moneda que se ha pintado de negro no es un cuerpo negro. Es diferente a agujero negro. Entonces aquí estamos hablando de cuerpo negro. Estamos hablando térmicamente. Ya, entonces, un cuerpo, digamos, o un dispositivo que tiene las mismas características de cuerpo negro es la cavidad radiante. Ya, la cavidad radiante. La cavidad radiante. Ya, esta es la cavidad radiante. Pero en el caso de la cavidad radiante, ya en el estudio que se hizo, eso fue es un experimento de Stefan Boltzmann, ya una esfera, un cascarón esférico, así como esto, pero con una entrada, ¿no? Para que entre aquí la luz. Acá había una fuente luminosa en el exterior y aquí ingresaba la radiación. Ingresa la luz. Claro, dentro está pintado en negro, así como esto. Dentro pintado en negro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La cavidad se va a llenar de radiación en todas las paredes. Se llena de radiación. En todas las direcciones. Se llena todo. De tal manera que se llena de radiación y también la radiación va a salir, ¿no? ¿Ya? Y esa radiación se va a censar en el laboratorio, ¿ya? Y claro, de acuerdo a esto, esta fórmula. Y ahí aquí se da un espectro, ¿no? El espectro de radiación. Porque este cascarón, ¿no? Esta cavidad radiante, en el interior, al llenarse de radiación, ha adquirido una temperatura T, de T grados Kelvin. Y para esa temperatura que se ha adquirido, aquí la luz que ingresa puede ser monocromática, es decir, de una sola longitud de onda, una frecuencia, ¿no? Entonces, el espectro de radiación más o menos tendría esta forma. Ahí. Esto para temperatura T. ¿Ya? La vertical indica aquí justo la radiación, ¿no? La radiación en vatio por metro cuadrado. ¿Ya? Y la horizontal puede ser frecuencia o puede ser longitud de onda. Y así es frecuencia, es una alta frecuencia. Y alrededor de 10 a la 13 Hz. Ya esta frecuencia está en Hz. En Hz. Pero ahí tenemos lo que se llama el espectro de radiación. Espectro de radiación. Ahí. Ya, entonces, claro, eso es lo que se explica acá en los libros, ¿no? En los libros de introducción a la mecánica cuántica. Bueno, acá, este experimento fue hecho, claro, inicialmente por Rayleigh y Jeans, y obtienen ellos una fórmula que no concuerda con esto.
la forma que obtienen ellos es parabólica, se va para arriba. Entonces hay una falla ahí a partir del ultravioleta. Entonces por eso se dice la catástrofe ultravioleta, ya en la introducción a la mecánica cuántica. Ya bueno, este es por Rayleigh Jeans. Ya entonces aplicaron la fórmula, digamos, los datos experimentales dieron esa curva. Esa es una curva experimental. Ya, pero la fórmula que obtuvieron Rayleigh Jeans es una tipo parábola, ¿no? O sea, para arriba. O sea, no coincide. Y el que solucionó esto fue ya, claro, Max Planck. Ya, pero aquí la fuente está, claro, afuera. Entonces la fuente afuera, hay un huequito ahí. Entonces ingresa la luz y adentro se llena de luz. Adentro está pintado de negro, se absorbe toda la radiación, se llena de radiación esto y adquiere adentro una temperatura T. Entonces esa temperatura T, ya, entonces emite una radiación. Entonces esa emisión de radiación se ha censado en el laboratorio y bueno, se llega al espectro, ¿no? Al espectro de radiación. Ya bueno, aplicando la ley de Stefan. Ya, ahora vamos a aplicar esto para hablar un poquito de la constante solar. Ya, la constante solar. A ver, vamos a ver qué tiene que ver acá la constante solar. La constante, vamos a llamarle CS. La constante solar. La constante solar es la radiación que está llegando a, digamos, la radiación que emite el Sol y la radiación que llega a un determinado planeta, por ejemplo la Tierra. En la Tierra, la constante solar, en la parte, claro, en la parte externa, o sea, en la parte superior de la atmósfera, está llegando casi a los 1400 vatios por metro cuadrado. Pero en la superficie es menos, a lo más es 1000, alrededor de 1000. O sea que el aire o la atmósfera es la que va a menguar eso, o sea, es una protección. Porque si llegara 1400 a la superficie sería un poquito complicado para la vida. ¿Ya? Entonces, la constante solar. Tendríamos, la constante solar es así. Por ejemplo, tenemos aquí el Sol. El Sol, claro, no está dibujado a proporción, por supuesto. Este es el Sol, ya que emite radiación en todas las direcciones. Y ahí tenemos por aquí, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Supongamos. Ya la Tierra. Ya la Tierra, con su capa de atmósfera, supongamos así. ¿Ahí? Entonces aquí va a haber una distancia del Sol a la Tierra. La distancia de algo de 149 millones de kilómetros. El radio tiene, o sea, el Sol tiene un radio del Sol, radio de esta fuente luminosa, ya R Sol, radio del Sol. ¿Ya cuánto es? Más o menos 696.000, ¿no? 696.000 kilómetros. Ya, entonces va a llegar a la superficie externa de la Tierra, o sea que en la atmósfera, ¿no? Entonces en un nivel más o menos, un poquito menos de 1400, se redondea, bueno, a veces como 1400 vatios por metro cuadrado. Ya, pero la constante solar se define así. La constante solar viene a ser igual al sigma por T a la cuarta, sigma por la temperatura, en este caso la temperatura del Sol. Este Sol, esa fuente luminosa, tiene una temperatura. La temperatura del Sol. Ya no los 15 millones de grados, sino en este caso la temperatura de 5800 más o menos. 5000, habría un valor más exacto, tendríamos el valor de ¿cuánto es? 5771, ¿no? Ya 5771 grados. 5771 grados Celsius. La temperatura del Sol. No es la temperatura que está, digamos, en el interior, ¿no? ¿Ya? Y también es la temperatura, digamos, casi periférica, ¿no? Pero en la superficie también es mucho más alta. O sea, mejor dicho, en la envoltura. ¿Ya? Entonces, pero aquí se asume la temperatura del Sol como 5771 grados Kelvin. Ya, entonces esta temperatura es la temperatura del Sol. Sigma es la constante Stefan Boltzmann. Esta constante, 5.67 por 10 a la menos 8. Ya, esto va multiplicado por el radio del Sol
sobre la distancia Tierra-Sol elevado al cuadrado. Ahí. Entonces, con esta fórmula podemos obtener ese valor un poco próximo, cercano a los 1400 vatios por metro cuadrado. A ver, vamos a, repasando valores, vamos a tener acá. La constante solar es igual a 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Ya? Vatio por sobre metro cuadrado, grado Kelvin a la cuarta. La temperatura del Sol. La temperatura del Sol es grado Kelvin, ya los 5771 grados Kelvin. Este le va a la cuarta. Ya por el radio del Sol. El radio del Sol, algo de 696.000 kilómetros. 696.000 kilómetros. Y la distancia de la Tierra al Sol, 149.6 millones de kilómetros. 149.6 millones, o sea, por 10 a la sexta. Ambos son kilómetros. Ya, kilómetros. Claro, de tal manera que queda dimensional esta fracción. Ya, pero este elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces, cuando reemplazamos valores, obtenemos ahí un valor de la constante solar, 1361, ¿no? 1361. Ya, 1361. 1361 ya vatio por metro cuadrado. Ese es el nivel de radiación que está llegando a la parte externa, ¿no? A la parte externa de la Tierra. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, la Tierra, y hay una porción, y ahí tenemos acá la atmósfera, pues. Ahí en la parte externa. Ya a ese nivel, aquí está recibiendo la luz solar. Entonces, en la parte externa de la atmósfera, en la parte superior de la atmósfera, aquí está la constante solar. La constante solar de 1361. 1361 vatios por metro cuadrado. Ya, pero la radiación que está llegando a la superficie ya es menor. O sea, la atmósfera actúa como un disipador, ¿no? Entonces, esta parte que está pintada aquí en verde es la atmósfera. La atmósfera. Y ahí esta es una porción de la Tierra, ¿no? Una porción de la Tierra. Ya, entonces ahí tenemos eso, bueno, para aclarar, ¿no? Entonces aquí tenemos la constante solar. 1361 vatios por metro cuadrado. Ya, ahora podemos utilizar esto. Claro, ¿qué tiene que ver esto? La constante solar. Ya, ahora podemos hacer lo siguiente. Si tenemos una placa metálica, vamos a poner así. Ya, primero una fuente luminosa. Una fuente luminosa, ahí pequeñita, pero esférica, ya con una temperatura T sub F. F, en este caso, temperatura de la fuente. Es una fuente luminosa. Así como esto. Ya, ahora, debajo o a un costado, puede estar arriba también, ya colocamos una placa metálica. Puede ser una placa tipo disco, o puede ser curvada, puede ser plana también, inclusive. Ya, por ejemplo, lo dibujamos así. Esta es la placa. Ya, placa metálica. Entonces aquí vamos a indicar placa metálica. Placa metálica, en este caso está pintada en negro, ¿no? Negro opaco. Ya, pintada en negro opaco. Ya, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, va a llegar la luz a la placa. Y la placa se va a calentar, obviamente. Y entonces aquí la luz se emite en todas las direcciones, lógico. Ya, porque es una fuente luminosa redonda, así como el sol, ¿no? Ahí. Entonces esta es una fuente luminosa. Fuente luminosa
esférica. Ya, aquí vamos a poner, vamos a tomar acá la distancia desde la placa hasta el centro de la fuente luminosa. Esta va a ser la distancia D. La distancia D. Ya, y esta fuente luminosa tiene un radio. Este radio igual a RF, radio de la fuente. Ya tiene una temperatura también. Entonces aquí lo que se quiere es la temperatura. Pero para medir esa temperatura, que va a ser una medición indirecta, trabajamos con datos. O sea, justamente esta parte se basa para esto, para soluciones. Ya, entonces, aquí tenemos una placa. Es una placa plana. Bueno, por el momento le estamos considerando una placa plana. Ya, pero que sea metálica, pintada de negro, en la superficie que está expuesta a la fuente. La fuente, eso sí, la condición es que sea redonda, esférica. Una bolita iluminada, ya puede ser wolframio, por ejemplo, ya se ilumina, la luz se emite en todas las direcciones, parte de la luz va a llegar a la placa. Ahora, con un termómetro medimos la temperatura de la placa. Y la temperatura de la placa, T sub P. Entonces aquí se sensa T sub P, temperatura de la placa. T sub P, temperatura de la placa. Temperatura. Claro, eso el instrumento lo va a medir en grados Celsius y eso ya se suma a 273, se pasa a Kelvin, ahí no hay ningún problema. Ya, entonces, claro, además ahora para garantizar, digamos, que la radiación que parte de la radiación va a llegar sobre la placa, podemos aquí ponerle como una capucha, ¿sí? Ahí. Ya, entonces, toda esta parte puede ser, por ejemplo, vidrio brillante, ¿no? De tal manera que va a llenar de luz toda esta parte. Y ahí la placa va a absorber la radiación, absorbe la radiación y se va a calentar, ¿no? Como está a una determinada distancia, entonces la temperatura de la placa, esto se mide con un termómetro, y a un termómetro de laboratorio. Se mide la temperatura de la placa, se conoce la distancia del centro de la fuente de la placa, la distancia D, y se conocería también el radio de la fuente. Y lo que se quiere es medir la temperatura de la fuente. A ver, entonces, hacemos lo siguiente. La temperatura de la placa es más o menos así como la superficie terrestre. Bueno, en todo caso la parte externa, algo parecido. Entonces, va a haber como una especie de constante solar en la placa. Ya, entonces, aplicamos la constante solar. Ya, la constante solar, ya, entonces sería igual a qué. Aplicamos la fórmula, sería sigma por la temperatura, ya no va a ser del sol, sino será de la fuente, temperatura de la fuente. Sigma, aquí es sigma por T a la cuarta, ¿no? Sigma por T a la cuarta, ya, sigma por la temperatura de la fuente a la cuarta, ahí. Ahora por, ya, esta expresión, tendríamos radio del sol, en este caso el radio de la fuente, ya sobre la distancia de la fuente a la placa, lo que es algo similar a la distancia Tierra-Sol, sobre la distancia D, elevado al cuadrado. Eso es midiendo, digamos, la constante solar en la placa, pero también midiendo, por la misma ley de Stefan, la radiación en la placa. Esto es igual a sigma por la temperatura de la placa, la temperatura Kelvin absoluta de la placa a la cuarta. Y aquí trabajamos con esta igualdad. Con eso. Entonces estamos aplicando la constante solar. Aquí es la aplicación de directamente esta fórmula, ya, tratando de calcular la constante, entre comillas, como si fuera una constante solar en la superficie de la placa, aplicando esto. Ya, y en el segundo miembro ya hemos aplicado la radiación que está absorbiendo la placa. Entonces la radiación, entonces ya aplicando Stefan, la ley Stefan. Entonces hemos aplicado las dos fórmulas. La una está conectada con la otra, obviamente.
Ya, entonces tenemos esto. Entonces al aplicar esto, entonces aquí cancelamos sigma, se cancela la constante Stefan-Boltzmann y de ahí se despeja la temperatura de la fuente, ¿no? Entonces despejando la temperatura de la fuente, habría que tomar, vamos a seguir de nuevo, tenemos acá la temperatura de la fuente a la cuarta por el radio de la fuente sobre la distancia de la fuente a la placa, del centro de la fuente a la placa, elevado al cuadrado. Esto es igual a temperatura de la placa elevado a la cuarta. Ahí. Entonces despejamos la temperatura de la fuente. La temperatura de la fuente, bueno, a la cuarta todavía. Esto es igual a la temperatura de la placa a la cuarta por, esto ya pasa al segundo miembro invertido. Tenemos acá la distancia D sobre el radio de la fuente. El radio de la fuente y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Despejando la temperatura de la fuente. Ahora tomamos raíz cuarta, se toma raíz cuarta en ambos lados, o también se eleva a un cuarto, que es lo mismo. Raíz cuarta, aquí también, por aquí ya le ponemos un elevado a un cuarto. Elevado a un cuarto, aquí ya se cancela raíz con la potencia 4 y tenemos acá la temperatura de la fuente. La temperatura de la fuente viene a ser igual a la temperatura de la placa, ya por, aquí sería raíz cuadrada, ya, distancia sobre el radio de la fuente. Ahí. Y ahí tendríamos la fórmula. Ahí está. Ahí, por ejemplo, le ponemos valores numéricos. Ya, por ejemplo, acá sean, por ejemplo, la temperatura de la placa. Ya, en la temperatura de la placa vamos a poner la placa, pues esta. Ya digamos unos 70, puedo poner más o menos los datos que están acá. Ya 70 grados. 70 grados centígrados. 70 grados centígrados, esto habría que pasarlo a Kelvin. Más 273, sería 323, ¿no? 323 grados Kelvin. Ya, temperatura de la placa. Ya, ¿qué más tendríamos? La distancia. La distancia D. La distancia D puede ser, si tomamos la placa aquí, la superficie interna, la distancia puede ser ARB. Entonces, más o menos acá la distancia sería 20 centímetros. Ya, 20 centímetros. Ya, lo ponemos en milímetros, ya que la fuente va a ser en milímetros. Sería 200 milímetros. Ya, y el radio de la fuente, ya le ponemos el mismo valor de esta bolita. El radio de la fuente sería de 3 milímetros. Radio de 3 milímetros. Entonces reemplazamos valores y obtendríamos en esta fórmula la temperatura. Entonces STQ se tiene que, el radio de la fuente, o perdón, la temperatura de la fuente. La temperatura de la fuente es igual. TF, temperatura de la fuente, va a ser igual. A ver, ¿cuánto saldría? A ver, aplicamos la fórmula, tenemos la temperatura de la placa, eso lo ponemos en grados, en grados Kelvin, 323. Ya 323, ya por la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de, ya la distancia de 200 entre el radio de la fuente, que es 3 milímetros. Es adimensional. Entonces ahí tendríamos un valor de ya 2637.28. 2637. 2637.28. Esto claro en Kelvin. Ya la temperatura absoluta. Claro, eso se le resta 373 y tendríamos ya el resultado en grados Celsius. Ya bueno, ahí tendríamos claro la respuesta. Pero una forma de, digamos, de tener la temperatura de la fuente, claro, no es tanto así.
Aquí solamente nos ha servido para obtener la fórmula, esta fórmula. Y esta fórmula prácticamente es la que se va a aplicar acá, prácticamente. Se aplica ahí la fórmula. Entonces, y aquí es mejor todavía, porque acá, por ejemplo, si no le poníamos esta carcasa o esta envoltura y como es esta envoltura de linterna, iluminada, para que ilumine toda la placa, entonces cada parte de la radiación se va a ir afuera, ¿no? Se va a disipar. Entonces, una forma de obviar esto es mejor con este dispositivo. Este dispositivo lo he experimentado en varias oportunidades en la Universidad del Centro, hace muchos años, hace como 20 años, casi 20 años. Ya entonces le hemos llamado esto el volómetro. Entonces la temperatura de ese volómetro, de ese cascarón se conoce, justamente claro, son estos datos, unos 70 grados centígrados, la temperatura del cascarón, ¿no? Metálico. Y eso se mide claro con un termómetro de laboratorio. Claro, se puede medir con un termómetro digital. Bueno, la temperatura lo da en centígrados, le aumentamos 273, claro, ya saben que eso no hay ningún problema. Después también conoceríamos el radio del volómetro. Tal vez como eso se calienta, bueno, si queremos, claro, le podemos considerar la dilatación, pero eso ya no es tan necesario. La dilatación va a ser casi despreciable. Entonces ya consideramos el radio del volómetro. Claro. Después, ¿qué más? El radio de la temperatura, no, perdón, el radio de la fuente redonda, de esa fuente esférica. Ya, eso, por ejemplo, puede ser, digamos, se hace un modelamiento, es como reunir wolframio. Aquí, por ejemplo, se puede colocar un foco incandescente, o dos, o tres, o varios focos, y se hace un modelamiento. Es decir, se reúne todo el wolframio, claro, eso es el modelamiento. Se reúne todo el wolframio y se hace como una bolita. Esa bolita se va a iluminar. Entonces, supongamos que esa bolita sea de unos 3 milímetros de radio, supongamos. Entonces se reúne tal cantidad de wolframio que se tiene una bolita de 3, o sea 6 milímetros de diámetro. Esa bolita, claro, se ilumina, ¿no es cierto? Claro, se ilumina esa bolita y entonces llena de radiación, se calienta el volómetro a una temperatura B centígrada. Bueno, claro, ya después el T sub B ya se pasa se aumenta a 273 y se tiene la temperatura Kelvin. Ya. Este TF, temperatura de la fuente, la incógnita. Este RB sería lo que es aquí la distancia D, del centro a la placa. En este caso, claro, aquí va a ser mucho mejor que eso porque aquí la distancia es uniforme. En toda la placa interior la distancia es constante. O sea, este RB hace las veces de D, ¿no? Entonces, pero aquí el dispositivo ya es mucho mejor. Entonces la fórmula es prácticamente esta misma. Entonces aquí podemos ya poner directamente la fórmula. Aquí vamos a borrar esto. Ya el cascarón es el cascarón esférico. La temperatura viene del volómetro. Esta parte la voy a borrar. Y ahí nomás ponemos la fórmula. Que en esencia es la misma que está allá. Entonces, por lo tanto, la temperatura de la fuente es, ya, aplicando la fórmula, tendríamos la temperatura de la fuente redonda, esférica, es igual, ahí dice temperatura de la placa, en este caso la temperatura del cascarón, la temperatura del volómetro, ¿ya? Entonces TB, temperatura del volómetro, por la raíz cuadrada, la distancia en este caso es el radio del volómetro, ya sobre el radio de la fuente, R. En este caso la distancia ya sobre el radio de la fuente y la raíz cuadrada, ¿no? Ahí tenemos la fórmula.
esto da ya en Kelvin, en grados Kelvin. Los datos, claro, son los mismos. Reemplazamos estos valores, claro, lo que hemos hecho aquí. Aquí tendríamos la temperatura igual 2637, ¿no? Grados Kelvin. Ya para los datos que se muestran acá. Entonces ya la respuesta está por ahí. Ya, pero más interesante es esto, ¿no? Esa fórmula. Ya, eso es también como un avance. Esta fórmula se utilizaría para el trabajo que le decía del bolómetro. En el trabajo del bolómetro hay lo que se ha medido la temperatura del wolframio. Las lámparas incandescentes, bueno, que ya no se usan porque consume mucha energía eléctrica, el wolframio se ilumina, ¿cierto? Se ilumina. Entonces queremos saber la temperatura, justamente con esta teoría de la constante solar, aplicando esta fórmula, se puede determinar eso, pero se llega a una ecuación a veces, bueno, una ecuación cúbica, una ecuación de quinto grado, ya para calcular eso. ¿Por qué? Porque se considera ahí también la dilatación. El wolframio se va a dilatar, entonces hay una dilatación bastante considerable. Después también ahora, como el modelamiento se hace como les decía, se reúne varios wolframios de varios focos. Por ejemplo, en el interior se puede colocar, por ejemplo, 3 focos, 3 lámparas incandescentes. Pero esa lámpara incandescente tiene su wolframio. Entonces, obviamente no es el radio del foco del vidrio, sino del wolframio. Entonces, queremos saber esos tres focos que tienen la masa de wolframio. Entonces, ¿cuánto de masa eso? Si se modela como una esferita, entonces, ¿cuál es su radio? Depende de la cantidad de focos. Se puede colocar acá un foco, solamente una lámpara incandescente, puede ser 2, puede ser 3, pero ¿cómo calculamos el wolframio de un foco? Entonces ahí se tiene que hacer una balanza analítica. Se tiene que romper varios focos, por decir 20 focos. Se rompe, con cuidado se saca todo el wolframio. Ese wolframio se pesa en una balanza analítica. Ese peso lo va a dar en gramos o miligramos. Pero tenemos el peso o la masa, si se quiere, de una cierta cantidad de lámparas de wolframio. Eso lo dividimos entre el número de lámparas y sale ya el promedio, ¿no? El promedio de wolframio de cada foco. Entonces, ese promedio, ese wolframio de cada foco se modela como una bolita y se aplica la teoría. Pero como les digo, ahí sí el trabajo es más laborioso que esto. Acá es una cosa simple, nada más. Es mucho más laborioso. Sería una ecuación de quinto grado. Bueno, depende cómo se utiliza la dilatación. O sea, a veces lleva una ecuación de cúbica o una ecuación de quinto grado, pero es un poco, no difícil, pero es un poquito complicada la parte matemática. Ya, entonces, bueno, es solamente álgebra, nada más. Ya, pero se hace un trabajo ya más, digamos, más minucioso. Entonces, eso es lo que se ha aplicado esa vez en aquella oportunidad, bueno, 2 o 3 veces que lo he expuesto en la universidad. Entonces, y se cumple. Entonces es un método para determinar la temperatura de wolframio, ya, diferente al método convencional, ¿no? En el método convencional que se utiliza con un voltímetro, batímetros, ya, pero acá es un método totalmente diferente y cumple con la realidad. Entonces, bueno, pero aquí tenemos ya la fórmula básica. Esta fórmula básica, bueno, aquí está acá, la temperatura de la fuente. La fuente tiene que ser, como le digo, redonda, tiene que ser esférica, eso sí, esa es la condición. Fuente esférica, que hace las veces como si fuera el Sol, ¿ya? Esto es como si fuera la superficie de la Tierra, pero en este caso, claro, tengo una cuestión con invertida, ¿no? Claro, el Sol está metido entre la Tierra. Bueno, es el modelo que se ha hecho. Entonces aquí la distancia de la fuente a la superficie. Entonces aquí, esto garantiza de que toda la radiación está dentro del bolómetro. Entonces, toda la radiación calienta esto. Entonces, esta pared se mide ya con un termómetro de laboratorio, no termómetro médico. El médico llega apenas a 40, 45 grados, de ya salta, revientas. Y entonces tiene que ser un termómetro, puede ser un termómetro moderno, ¿no? Ya, entonces, digital, ¿no? O si no, también pues un termómetro de laboratorio, ya que puede llegar hasta 80, 90, 100 grados, entonces ahí no hay problema. Se mide esto, la temperatura del bolómetro. Radio del bolómetro, obviamente, se mide. Se saca el diámetro, se divide entre 2 el radio. Y el radio de la fuente, eso sí hay que conocer el radio de la fuente. Justamente para hallar el radio de la fuente se hace todo ese trabajo matemático, ese matemático físico, ¿no? Con la dilatación del wolframio, la cantidad de wolframio y todo eso. Aquí está el problema.
se determina de otra manera. Entonces dice ingresa la fórmula. Ya, entonces, bueno, eso sería bueno lo que quería presentarles en esta oportunidad, ya para llegar a esta formulita que permite calcular la temperatura de una fuente luminosa redonda. Bueno, eso sería todo por esta vez. Les agradezco la atención, muchas gracias. Gracias por compartir el video, por suscribirse y bueno, espero que todo vaya bien. Cuídense mucho, muchas gracias, bye bye.